Las propuestas que se reunieron en las mesas de trabajo junto a las que se presenten por la sociedad civil hasta el 3 de diciembre serán consensuadas para presentar las enmiendas al presupuesto. Ya nosotros con esto procederíamos a incorporar el grupo de enmiendas que necesitamos, pues consensuadas con los diferentes sectores para que estas enmiendas sean entregadas la tercera semana de diciembre, si no entregadas, por lo menos tenerlas listas para poder entregarlas en el momento oportuno al Congreso de la República con el señor presidente y que de alguna forma pues comience su proceso de discusión en el Congreso para cabalmente tener un mejor presupuesto, un presupuesto más pequeño, con menor deuda, con menor déficit, que es lo que creo que todos estamos buscando. Diría que lo que hemos coincidido, lo que se ha coincidido en muchas de las propuestas es bajar el techo, que tiene todo el sentido del mundo, porque recordemos que el presupuesto de este año tiene 14,000 millones de quetzales que se orientaron al COVID. El otro año ya no tenemos COVID, pero sí tenemos reconstrucción de ETA, por ejemplo. Entonces ese equilibrio realmente de poder reducir esta cantidad, poder destinar fondos a reactivación de una manera más transparente y más puntual a la reconstrucción. Recordemos que hay 108,000 familias que hay que darles alimento, hay que darles semilla, hay que recuperar sus cultivos, hay que ayudarlos a que reconstruyan sus casas. Asimismo, la SAT presentará su propuesta técnica de recaudación y se contempla que la próxima semana se definan las personas que integrarán la comisión de verificación del presupuesto. Bueno, y entonces ahí tiene usted el tema. Retos para un nuevo presupuesto 2021. Vamos con esta parte de análisis investigativo a través de datos que le vamos a presentar e iniciaremos entonces con el análisis del mismo. La reestructuración del presupuesto nacional, Sandy, es una necesidad y es una necesidad imperativa, es decir, esto debe cambiar sí o sí. Para poder pensar en una verdadera reactivación económica, por ejemplo, y una orientación correcta de la inversión. El Estado guatemalteco debería hacer la traslación que signifique menos Estado, y a esto me refiero con menos burocracia, y hablar de más inversión, es decir, más obra pública, más situación que beneficie en escuelas, en hospitales, en carreteras y en otras situaciones que a todos nos benefician. Todo presupuesto debería priorizar las grandes necesidades de nuestro país, tales como la educación, la salud, la seguridad, el tema de infraestructura y por supuesto la generación de empleo. Tampoco deben descartarse, Sandy, las recomendaciones técnicas que ya fueron compiladas durante la elaboración del presupuesto 2021, que el propio Congreso de la República tuvo que derogar con los distintos sectores de la sociedad, donde hubo estas reuniones con la Comisión de Finanzas del Congreso y hubo también la posibilidad de tener esas situaciones que al final de cuentas pues no creo que hayan sido tomadas en cuenta y por eso se dejó ese presupuesto. Riesgo es que al final de cuentas también estas mesas técnicas no vayan a llegar a nada, quede vigente otra vez el presupuesto que estuvo vigente para este año y que entonces se resuelva la situación a través de ampliaciones presupuestarias para el próximo 2021. Eso sería el peor de los panoramas que podría pasar. Y ese es el panorama al final que está pues ganando, Julio, porque sí. Se indica que para diciembre se va a tener las recomendaciones de las readecuaciones, es decir, el 30 de noviembre ya se debería aprobar un nuevo presupuesto, sí, situación que... Constitucionalmente, así es. Así es. Situación que vemos que está lejos de suceder porque los trabajos van más en poder reajustar el presupuesto que está vigente. Por lo que se ha dado a conocer, creo que eso funcionaría. Ya no daría tiempo de conocer una nueva propuesta, porque imagínate, ya el lunes es el último día para que se apruebe un presupuesto. Es correcto. Y para eso tendría que llevar... tendría que llevar la propuesta al Congreso de la República, la Comisión de Finanzas a analizarlo, dar dictamen, después cuando estés en pleno, yo creo que eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Continúo con la discusión de las mesas técnicas tratando de compilar este tipo de recomendaciones, aunque pase el 30 de noviembre y después se presenta otro proyecto de presupuesto que se apruebe nuevamente por el Pleno? Se puede hacer. La cuestión es, ¿sería un presupuesto legal? Porque ya pasó un plazo y es un plazo constitucional. Aquí es donde vemos también cómo es de anacrónico al final de cuentas todo ese proceso burocrático dentro del Estado guatemalteco. Y por eso cuando hemos hablado de que urgen ciertas reformas al Estado,
aparte de las reformas legales, urge otra reforma y esa reforma se llama modernización del Estado de Guatemala. Y esto quiere decir que si ya la Constitución me dice cuáles son los 6 deberes del Estado, ese es mi camino. Y mi camino también debe ir orientado a que cuando llegue alguien a dirigir un ministerio, una secretaría, una institución, debe velar porque el presupuesto no se vaya en los gastos de funcionamiento a través de tanto personal que a veces, pues no sé si todo sea necesario, a través de tantas asesorías y otras situaciones, y beneficiar a la población guatemalteca como debería de ser con un presupuesto con la obra. Si es salud, más hospitales, más medicina, más médicos, más situaciones preventivas, y si es seguridad, pues más policías y más de todo lo que se necesite. Allí está el secreto. Así es. Sin duda alguna, Julio, es un análisis que se debe realizar para evaluar la necesidad de tener tantos puestos y lo necesario, porque recordemos que no todas las instituciones se dedican a la inversión. Es decir, hay algunas donde prestar un servicio es su función y por lo tanto necesitan el personal. Hay otras que pues necesitan la inversión en obras, en distintos proyectos, donde eso es lo que se tiene que priorizar. Por ahí debe ir un poco el análisis también. Y otro de los puntos que se está priorizando en esta reformulación del presupuesto o readecuaciones para verificar si el otro año, que probablemente eso va a pasar, se solicita una ampliación presupuestaria en el Congreso, es también tratar de bajar la deuda pública. Y quisiera que nos mostraras unos datos. Claro que sí, vamos a mostrar unos datos que están orientados con esta temática a efecto de poder terminar el análisis. Y lo que quiero decir básicamente es esto. El apoyo al sector más productivo de Guatemala, que son las MIPYMES, debe traducirse en el presupuesto a través de líneas de financiamiento, por ejemplo, del crédito hipotecario nacional, para este propósito reflejado a través de créditos blancos, y ahí sí reactivar la economía. E insistir en que el presupuesto del año 2021 no debe estar tan, de alguna manera, cargado de deuda pública. No puede ser que el 33% del mismo se vaya a financiar a través de deuda. Eso es lo que debe cambiar, porque si no, al final de cuentas, macroeconómicamente no se va a notar, pero en la microeconomía vamos a ver cada día los productos más caros e inalcanzables para todos los guatemaltecos. Concluimos entonces este análisis, debemos hacer una pausa, pero regresaremos con otras noticias. Así es, ya sabe usted, no cambie, somos a la medida.